Pues estamos de vuelta y lo anunciado, este jueves nos regalamos una conversación con el doctor Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diego, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto platicar contigo, Ricardo, y con todo el público que nos escucha, que te sigue. Tenemos una enorme cantidad de temas, pero a ver, nos tiene en estas fechas pues muy interesado cómo visitar lo que yo podría llamar la fundación de este México que habría ocurrido hacia 1500, entre 1519 y 1521, y sobre todo la llegada de Cortés, que se están festejando 500 años o conmemorando 500 años ahora. No hay mejor institución para arrojar luz, para pensar, para darle volumen a la reflexión que nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y yo ahí te quiero pedir, digamos en un primer tiempo, que nos cuentes qué están haciendo ustedes en estos 3 años, cómo están observando este episodio, qué nos va a regalar el INAH a las y los mexicanos al respecto de esta conmemoración. Bueno, pues estamos haciendo diversas jornadas académicas, culturales, museológicas y por supuesto editoriales relacionadas con esta compleja efeméride. De hecho, empezamos a trabajarla desde el año 2017, conmemorando la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que llega a las tierras de la península de Yucatán, desembarca en Cozumel y pues representa ya la presencia de expediciones españolas expansivas en nuestro territorio, específicamente en la península de Yucatán. Y en ese año en el Museo Nacional de Antropología presentamos una magna exposición que se llamó Mayas, lenguaje de la belleza, miradas cruzadas. Un poquito para reflexionar sobre las distintas ideas del mundo, de la belleza, del ser y del deber ser entre quienes llegaban del otro lado del océano y quienes habitaban el área maya y específicamente la península de Yucatán. Y junto con eso se hicieron diversas actividades relacionadas muy particularmente con la presencia y la llegada de esta expedición a Yucatán. El año pasado, en el 2018, conmemoramos la expedición de Juan de Grijalva. Es esta la expedición que incorpora las primeras confrontaciones bélicas. Es esta la expedición que permite a los españoles que vienen desde Cuba el reconocimiento de lo que después sería el Golfo de México. En este caso hicimos una exposición muy interesante hacia el segundo semestre del año pasado también en el Museo Nacional de Antropología, que se llamó Golfo Mosaico Ancestral, en la idea de tratar de recuperar cuál es la realidad cultural que encuentran los españoles en el Golfo de México. Entonces son miradas a las distintas presencias culturales, étnicas y también temporales en el Golfo de México, desde los olmecas como cultura agraria primigenia, hasta pues las culturas que habitaron toda la vertiente o la llanura costera del Golfo de México, incluyendo por supuesto los huastecos. Fue una hermosa exposición. Recuerdo que nos acompañó en alguna ocasión el presidente cuando se estaba ya levantando la exposición, y la reflexión fue esa, ¿no? Cómo lo que encuentran los europeos es un mosaico cultural, no es simplemente españoles y aztecas. Es un mosaico, es un complejo civilizatorio que ha dado lugar a muchas lenguas, a muchas culturas, a muchas formaciones políticas, muchas de ellas confrontadas. Hay muchas formas de conmemorar y sobre todo de acercarse a la memoria o a las memorias. Y hay como la tentación siempre en estas fechas de ofrecer, déjame plantear así, una suerte de versión light de ese encuentro. Y voy a utilizar lo que estás diciendo justamente para profundizar en ello. En esta idea que hubo vencedores y vencidos casi en singular. Y en realidad no nos damos cuenta que hay muchas visiones de los vencedores y muchas visiones de los vencidos. Y que en realidad ese encuentro fue mucho más complejo, dices tú.
Y creo que nos debemos a 500 años quitarnos de los maniqueísmos, de los Por buenos, supuesto. los malos, ¿no? Los ganadores, los perdedores, y acercarnos de una manera que nos permita bucear en nuestra identidad con mayor honestidad. Yo te pregunto si esto es posible, porque lo voy a plantear así: si a mí me llevas ahorita al Palacio Nacional y yo veo los murales de Diego Rivera, pues ahí hay buenos y malos, ¿no? Incluso si veo los libros de texto, ahí hay buenos y malos. Y luego te voy a meter en honduras políticas. Le dan entonces uno ganas de pedirle a España que nos ofrezca perdón, ¿no? Porque pues ellos son los malos, nosotros somos los buenos y ahí muere. Hay algo ahí que no está bien para visitar la memoria de esa manera tan light, déjame insistir, tan superficial, tan cutánea. Yo por eso en algún texto reciente que escribí hablo de un proceso de alianzas, confrontación y conquista. Uh-huh. Efectivamente, estamos en un momento en que el mercantilismo está haciendo que Europa tenga un proceso incontenible de expansión. Sin duda alguna. En ese momento, si estás no hablando sí, en el siglo XVI, sí. Europa se tenía que expandir por el proceso natural de una economía mercantilista en donde se está gestando ya, digamos, los inicios del capitalismo. Y los mares son la pista justamente en la que se expande ese mercantilismo. Entonces, de que era incontenible esa expansión, lo era, pero la gesta o la conquista de Hernán Cortés solo fue posible porque logra articular una compleja alianza con una serie de pueblos y de formaciones políticas que ya estaban confrontadas con los mexicas. El otro día, platicando con algunos amigos españoles y otro día con algunos amigos alemanes, les tuve que aclarar que no había solo aztecas en México. En el territorio mexicano había más de 120 grupos lingüísticos. Ahora hay 68. Probablemente estamos hablando del doble. Había sí más de 15 millones de personas, pero no eran mexicas, todos ellos. Y no todos pagaban tributo, no todos estaban sometidos, la muchos mayoría pagaban sí. Tributo sin problema. Uh-huh. Otros pagaban tributo a fuerza, porque habían sido sometidos por la guerra. Otros nunca pagaron tributo, como los tlaxcaltecas, porque se mantuvieron independientes, o los purépechas, también conocidos como tarascos. Entonces, lo que te quiero presentar es un panorama mucho más complejo, en donde, por cierto, hay un factor fundamental que permite que Cortés articule esa alianza que se llama Malintzin, o la Marina, o la Malinche. En nuestra cultura la tenemos generalmente despreciada, al punto donde la palabra malinchismo es peyorativa, y sin embargo es un personaje que quizá podríamos hoy rescatar en más de un sentido. Pues sí, además porque siendo mujer acredita la importancia que tiene en ese momento la mujer, una mujer que, si uno ve la lámina del Códice Florentino que remite al 8 de noviembre de 1519, próximamente conmemoramos los 500 años, quien aparece al centro con una mirada altiva, mirando a los ojos a Moctezuma, lo que estaba prohibido, y aparece más grande que Cortés y que Moctezuma, es Malintzin, porque es ella la que logra explicar y habilitar estas contradicciones para armar la gran alianza que permite en 1521 someter o derrocar a México Tenochtitlan. ¿Me permites provocar? Sí. ¿Digo una barbaridad si digo que ella es la madre de la nueva cultura mexicana? Pues yo no lo diría así. Yo creo que ella es quien logra articular la alianza que a la postre favorece a los españoles, uh-huh, y que pues incorpora un conocimiento muy claro, muy lúcido, de lo que era el mundo mesoamericano en ese entonces. En esta caricaturización de personajes, que ha sido como poco afortunada por parte de la historia, a Moctezuma se le presenta como un personaje cobarde, torpe, incapaz de ejercer un liderazgo y por lo tanto responsable de que se le haya vencido al imperio mexica. Y del otro lado tienes un Hernán Cortés tremendo, avaro, cruel, horrendo, ¿no? Incluso insisto con la representación que hace Diego Rivera de él, ¿no? O sea, tísico, ¿no? Jorobado, en fin. Nada de eso tenemos hoy evidencia que haya sido así.
Y sin Yo embargo, creo que la realidad es mucho más compleja, sin duda, ¿no? Moctezuma, efectivamente, yo creo que él sabe que no va a poder detener a los hombres de Cortés. Manda regalos, y los regalos, en vez de persuadirlo de regresar, lo invitan a llegar. Sabe que a la postre van a llegar más y más, porque él tiene noticia desde la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Él tuvo noticia de la expedición de Grijalva y ve que llegan más y más barcos. Tiene noticia que tienen caballos, que tienen pólvora, que son muchos, que del otro lado del mar son muchos más. Y además, la otra, pues es que tampoco las tiene consigo, porque hay grupos que de suyo ya están confrontados con el Imperio Tenochca, con la Triple Alianza de Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco. Y entonces, por supuesto que duda, por supuesto que no sabe ni siquiera exactamente qué tipo de gente es la que está ahí, o si es gente, o qué tipo de seres son. Entonces, sí es un personaje dubitativo, es un personaje lleno de incertidumbre, y es un personaje que a la postre, pues es justamente desde que Cortés llega a Tenochtitlan tomado preso en su propia casa. Pero eso no es resultado exactamente de una debilidad, es resultado de una combinación de desconocimiento y de incapacidad de encontrar como una estrategia que le permitiera hacer frente a lo que viene. Y la gran estratega del otro lado, lo que le pudo haber faltado tal vez a Moctezuma, es una Malintzin. Es decir, que hubiera tenido una mujer con ese carácter y con el conocimiento de cómo eran los españoles, porque si hubiera sabido cómo eran los españoles, los termina de aniquilar en la noche triste antes de que lleguen a Otumba. Los hubiera aniquilado. Eso no tengo ninguna duda. Si no nos aniquila es porque no conoce cómo operan ellos la guerra. Déjame continuar con los lugares comunes. Estoy con el experto. La idea es que los rompas. Miralles, este biógrafo, uno de los tantos biógrafos de Cortés, lo llama el inventor de México, Hernán Cortés. Él fue el que nos habría inventado, el que habría llevado las fronteras hasta donde están hoy, por lo menos hasta Baja California. Déjame irme a corte, hablamos de Cortés y luego nos movemos a las tareas que hoy tienes como responsabilidad frente del Instituto Nacional. Es una delicia escucharte. Muchísimas gracias, claro, Diego. Sí, vamos a corte y volvemos. No? Ricardo Rafael.
Estamos de vuelta, 97.7, en esta conversación con Diego Prieto, él es director del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estoy aprovechando, es la última pregunta, digamos, al maestro. Sí, ¿cómo no? Te pedía que hicieras una reflexión sobre Cortés. Ya hablamos un poco de Moctezuma, de la Malinche o de Malitzin. ¿Quién es Cortés a tus ojos? Pues Cortés es alguien que tiene cierta formación, pues se había acercado a la universidad muy joven, pero no es alguien letrado del todo, pero tiene cierta formación, puede escribir. Es alguien que tiene un enorme sentido de la ambición. Uh-huh. Es alguien que sobre todo tiene prisa por la misma razón que Moctezuma tenía incertidumbre. Él también sabe que a la postre van a conquistar esas tierras, pero él quiere ser el que lo haga. Entonces, aún con un grupo no muy nutrido de soldados, aún con una fuerza militar escasa, sabe que él se tiene que adelantar. A Diego Velázquez, por supuesto que es el que le había pedido la expedición, pero él se adelanta y se va solo, se va por su cuenta. Entonces, el inventor de México, para citar a Miralles. Por supuesto. No. Es una licencia literaria. Es el conquistador de México en el sentido de que ocupa un territorio por la fuerza. Uh-huh. No creo que tenga otra palabra. Eso, pues, no quiero yo que se tome como un juicio de valor. Uh-huh. Es un hecho. Uh-huh. O sea, sí hay un proceso de ocupación y de conquista que no termina tampoco, por supuesto, en 1521. Ahí no han más que tomado México Tenochtitlan. Tienen después que hacer todo el ejercicio de sobreponer a ese régimen tributario mexica el régimen señorial y también tributario español. Y eso supone también otra serie de campañas militares y un esfuerzo también de rearticulación de alianzas. Prácticamente todo el centro norte de México es ocupado originalmente y es poblado, colonizado por grupos otomianos, por tlaxcaltecas. O sea, no había muchos españoles sino hasta la segunda mitad del siglo XVI. Me voy a mover ahora a estas responsabilidades que tienes como director del INA. Ciertamente, buena parte del legado prehispánico hoy está bajo tu custodia, o la institución que tú diriges. Los sitios arqueológicos, los museos, ahí está puesto nuestro patrimonio. Son muchos de ellos sitios visitados intensivamente por los turistas, ¿no? Particularmente lo que ocurre en la península de Yucatán, pero también Teotihuacán, Tula, en fin, son fuertemente visitados. Y hay una queja permanente de un presupuesto muy bajo para tan grande tarea, para tan grande responsabilidad. Yo quisiera que nos hablaras de estos sitios, de su flujo turístico y del personal con el que cuentas para dar, respuesta a la presión de tantas personas, tantas almas visitándolos cotidianamente. Bueno, en principio el INA no solo atiende zonas arqueológicas y museos. Uh-huh. El INA tiene un amplio programa de investigación científica en las diferentes ramas de la antropología, la historia y también las disciplinas que se ocupan del cuidado y conservación de los bienes culturales en general, tanto inmuebles como muebles. Tiene que aplicar una ley federal de protección de los monumentos y zonas de monumentos en materia de arqueología, patrimonio histórico y también bienes paleontológicos. Tiene 3 escuelas, tiene una enorme cantidad de acervos documentales, bibliográficos, fotográficos, fonográficos que cuidar, tiene que llevar el registro del patrimonio que está a su cargo. Pero también, efectivamente, tiene, por un lado, la red más importante de museos que existe en México, son 162 museos, entre nacionales, regionales, metropolitanos, locales, de sitio y de sitio arqueológico, además de que asesoramos más de medio centenar de museos comunitarios que son
apoyados por el INAH y que tienen colecciones muchas veces que el INAH pues tiene que preservar porque son arqueológicas. Por otro lado, nosotros tenemos que hacernos cargo de 194 zonas arqueológicas abiertas al público, una de las cuales es de tipo paleontológico, es una zona paleontológica. 194, es una cantidad inmensa que por supuesto requiere arqueólogos, requiere encargados, requiere administrativos, taquilleros, custodios, jardineros, toda una pléyade de trabajadores que tienen que ocuparse ahí. Y bueno, evidentemente que los presupuestos pues nunca alcanzan para eso, nunca. Pero normalmente el encargo y la demanda social va siempre adelante. Te quiero decir que en los últimos 30 años... quiere decir que el INAH lleva de fundado 80 años. 80 años, estamos cumpliendo 80 años, celebramos nuestro aniversario. Te traje ese magnífico libro, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 80 años. Tiene 15 magníficos ensayos. Y bueno, lo cierto es que, como te decía, en los últimos años el personal que se ocupa de estas zonas arqueológicas no solo no ha aumentado, ha disminuido. Y las zonas arqueológicas sí han aumentado. ¿Eso a qué se ha debido? Es decir, hay una falta de compromiso del Estado mexicano, de los legisladores con la tarea del INAH. Hay una presunción de que hay otras áreas donde tiene que invertirse más. Yo creo ¿Cómo explicar esta? Porque uno ve la curva y en efecto, pues año con año se les exige más y se les entrega menos recursos. Bueno, yo creo que hay un tema por un lado, de enorme entusiasmo por lo que hacemos. Siempre se nos está pidiendo que abramos más zonas. Eso es el orgullo, que nos ¿no? hagamos cargo de un museo. Prácticamente no hay gobernador que no quiera que abramos 2, 3, 4 zonas arqueológicas más. La mayor parte de los presidentes municipales tienen alguna zona que quisieran abrir. Y bueno, también tenemos que atender esa demanda social, pero ganan otras prioridades siempre. Y sobre todo, te digo, en los últimos 30 años. ¿Cómo le hacen en otros países para que no ganen otras prioridades? O sea, ¿cómo le aseguras solvencia económica? Yo creo que lo que pasa es que en otros países no tienen un INAH. O sea, no tienen esta dimensión de trabajo. O sea, el problema es que este país tiene INAH y el problema es que este país ahora que hablábamos de los 500 años, ha hecho de su patrimonio arqueológico y de sus monumentos históricos un elemento de enorme aprecio social. Entonces, yo creo que no existe un país que tenga 194 zonas arqueológicas abiertas al público. No sé si China, probablemente, que es un país exageradamente grande, pero ni siquiera estaría seguro que ello ocurra. México simplemente tiene el mayor número de bienes culturales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial del continente americano, 35, pero de esos 35, por lo menos 12 tienen un sentido arqueológico, es decir, remiten a las civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los europeos. Ahora, voy a ponerme prosaico. Muchas de las tareas que ustedes realizan le dejan recursos a mi país. Es decir, mantener el Museo Nacional de Antropología e Historia, pues en efecto le deja recursos porque son los principales sitios visitados por los turistas. Le dejan mucho. ¿No? Tienes el caso hablaba de varios sitios, pero déjame pensar en Chichén Itzá, ¿no? Es uno de los sitios más visitados en el mundo. Y sin embargo, no le apostamos siquiera porque es buen negocio. ¿Hay alguna posibilidad de empezar a quitarle recursos a la Secretaría de Turismo, pues, o la de Economía? No, porque al final de cuentas, pues pareciera que ustedes están cuidando reliquias, pero están cuidando activos muy importantes, incluso para la economía. Yo creo que tienes toda la razón. Mira, te voy a dar algunos datos para que más o menos ubiquemos. El INAH, el año pasado, en sus museos y zonas arqueológicas, recibió algo menos de 28 millones de visitantes. De esos 28 Ahí incluyes museos y sitios. Museos y sitios. 28 millones. 28 millones. Hay países que no tienen esa población, ¿eh? De esos 28 millones, 7,5 más o menos fueron extranjeros. Si nosotros tomamos esos 7,5 millones de extranjeros que visitaron un museo o una zona arqueológica, representan más o menos el 14% del turismo
extranjero con pernocta. Y si le asignamos un valor en entrada de divisas, podemos estar hablando de algo por arriba de 2.600 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta el INAH bien pagado con todo y sus investigaciones, su tarea de conservación, su tarea de protección legal, sus escuelas, sus acervos, sus registros de monumentos arqueológicos históricos? Cuesta bien pagado 250 millones de dólares. Yo le digo a los financieros, no les parece buen negocio. No quiero decir que nosotros somos los únicos que determinamos esa llegada de turistas, pero los turistas, aunque vengan a negocios, aunque saben que van a ir a Teotihuacán o a Chichén, es parte o al de nuestra Museo de identidad, es por lo Antropología, que se viene. no vienen a un mall, ¿verdad? Nadie va a Egipto y no piensa que podría ver las pirámides. Lo mismo Entonces, sucede con nosotros. Les atrae. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que, por eso a veces he dicho que toda vez que los mesoamericanos no eran tan afectos al oro como sí lo era Hernán Cortés, que decía que tenía una enfermedad que solo se curaba con oro, y eso le mandaba decir a Moctezuma, y Moctezuma le mandaba oro, y no entendía por qué le gustaba tanto el oro. Aquí les gustaba más el jade. Yo por eso a veces he dicho, no matemos la gallina de los huevos de jade, que es esta gran institución que se hace cargo de un patrimonio valiosísimo, que como tú bien has dicho, no solo fortalece identidad, no solo nos da sentido de pertenencia, no solo recupera un orgullo de nación, no solo tiene que ver con reconocer nuestra diversidad y profundidad cultural, también tiene un sentido de dinamización de economías, porque no podría entenderse, por ejemplo, Palenque como una de las principales ciudades de Chiapas sin la zona arqueológica. Diego, me muevo hacia algún tema escabroso reciente, pero en realidad es recurrente. Que pronto nos enteramos de que piezas nuestras fueron extraídas del país, quién sabe cuándo, y se están subastando. Yo decía hace varias semanas que fue una gran travesura la del gobierno de México cuando pues les anunció a los subastadores que alguna de las piezas era falsa, porque con eso le tubaron la subasta. Pero a ver, sí hay una política que ha permitido que esas piezas se vayan y sobre todo que no las podamos recuperar. Entonces nos resignamos, soltamos los brazos, o podemos dar una batalla fuerte que no permita que esto siga ocurriendo. Y una política sobre todo, yo diría, internacional, no solamente de ustedes, pues. Yo creo que lo que hay es una disparidad legislativa y la necesidad de alinear tres ámbitos jurisdiccionales: el de las leyes mexicanas, las leyes de los países donde están estos bienes y los tratados internacionales en materia de tráfico ilícito de bienes culturales. Podría asegurarte que la mayor parte de estos bienes salieron antes que en México existiera la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, que es de 1972. Después de esa fecha no han salido. No te puedo decir que no han salido, pero estoy convencido que la mayor parte salieron antes, incluso antes de los años 50 del siglo pasado. ¿Qué evidencia tienes de esto? ¿El tipo de piezas? Pues, que cuando nosotros hacemos nuestras protestas nos hablan de coleccionistas que tienen los bienes desde hace algunos años. Entonces, no podemos saber. Precisamente el problema con Francia, y lo digo porque en Italia y Alemania han ido perfeccionando sus leyes en esta materia, y por lo tanto en Italia acabamos de recibir estos 594 exvotos que están exhibidos en moneda 13 en el ahora Museo de las Culturas, ahí donde surgió el INAH, y nos la devolvieron. 594 exvotos de una colección que, como los dueños no pudieron acreditar la legal posesión, fueron decomisados. Francia razona de otra manera. Ellos parten de privilegiar al privado y considerar que su posesión es de buena fe hasta que no se demuestre lo contrario, de manera que nos otorgan la carga de la prueba. Y eso significa que yo le tengo que decir cuándo salió, quién lo sacó y por dónde salió o cómo llegó a Francia. Además, ustedes no tenían acceso ni siquiera a qué piezas estaban, ¿no? Porque había dudas de
si en efecto si eran originales, si no eran originales, si eran Bueno, tenemos acceso a los reproducciones. catálogos y eventualmente ahí podemos darnos cuenta, porque si hay piezas que son ostensiblemente contemporáneas, que no tienen nada que ver con lo prehispánico, se puede, ¿no? Siempre tendremos en última instancia la necesidad de acreditar, digamos, sobre la base del análisis material del bien. ¿En qué acabó el pleito con la casa subastadora y con el gobierno hicieron francés? la subasta, pero hubo una queja que yo creo que es un antecedente importante. El embajador de México en París pues expresó la inconformidad. El gobierno francés tomó nota. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en una reunión con la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, planteó la necesidad de que ellos revisen su legislación en la materia. Ellos prometieron hacerlo. Por supuesto que entendemos que no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana, porque requiere modificaciones legales en Francia. De hecho, ahorita están anunciando para fin de mes otra subasta en Sotheby's, en París, donde hay piezas mexicanas, hay piezas peruanas. Va a venir un nuevo escándalo ahí. Y va a haber otra vez que protestar y vamos. Y lo que tú dirías es, nos toca litigar. Litigar hasta que logremos que en Francia nos escuchen. Nosotros tenemos cierto optimismo porque el presidente Macron había planteado pues una reconsideración en la posibilidad de devolver piezas patrimonio de otros países, pero Se quedaría vacío el Louvre. Pero ese, ¿verdad? Es un problema. Un problema serio. No, se refería principalmente a claro. África, que es donde tienen más remordimientos. Déjame moverme hacia el otro gran tema que tienes en tu plato en estas fechas. Ajá. El famosísimo Tren Maya. Ajá. ¿No? Se tiene pensado como pues uno de los grandes proyectos de infraestructura que puede dinamizar la economía, que le puede dar trabajo a mucha gente en el sur-sureste, incluso en Centroamérica. Hay partes de este ferrocarril que ya están trazadas, ¿no? Todo lo que va desde Mérida hasta casi Palenque. hasta Palenque de un lado, y hay un trazo también hacia Quintana Roo, Hacia Valladolid. hacia Valladolid. Sí. Está la crítica de que no hay trazo en la parte de Campeche, en la parte de Calakmul, que eso puede afectar la biosfera, que puede afectar también a las culturas, y hay un gran debate. Yo quisiera pedirte que nos des tu opinión, como si el presidente López Obrador te llamara y te dijera, Diego, ¿cómo ve usted el Tren Maya? ¿Qué nos responderías con la misma franqueza que el presidente te merece? Yo creo que las cosas pues tienen que hacerse, por supuesto, con cuidado. Entiendo que existe un interés particular por dinamizar las economías en el sur y en el sureste de México. Creo que es una idea clara, ¿no? Hubo alguien que para atender la problemática del sur propuso desincorporar de la federación a Oaxaca y Chiapas. Se llama Gabriel Cuadri. Entonces, yo creo que eso es como que si Lo tienes recordamos bien, ahora está haciendo partidos. Tienes un nuevamente. juanete en la pierna y mejor te amputas la pierna. Yo creo que sí es importante, evidentemente, que haya inversión, que haya oportunidades de empleo, que haya dinámicas económicas, y por supuesto para el INE es una gran oportunidad. Curiosamente es también dentro del INE donde hay voces de alerta muy enfáticas. ¿Qué voces hay? A ver, cuéntame los argumentos de alerta que podríamos nosotros atender como medios. Sobre todo tienen que ver, por un lado, con la necesidad de hacernos cargo del cuidado del patrimonio arqueológico, que sin duda alguna se verá involucrado en la obra. Te quiero decir que en el ámbito del Tren Maya, en un ámbito amplio, no quiere decir que por ahí va a pasar la línea, estamos hablando de 2,000 sitios, de 2,000 lugares donde hay algún vestigio arqueológico. ¿Pero el tren podría afectar los sitios arqueológicos? Yo digo que si lo hacemos con cuidado no tiene por qué Nada más con afectar. cuidado, Cuidado. no lanzar la planadora. Exactamente. Pues tiene que Sobre dar una todo- curva aquí, subir allá, bajar acá. Sobre todo en aquellas partes donde no hay previamente una vía o un derecho de vía ya establecido y prospectado. Yo estoy muy consciente que desde lo que es Palenque hasta Valladolid prácticamente no habrá gran problema. De ahí
la línea va hacia Cobá y después Tulum, ahí tenemos que cuidar algunas áreas que ya tenemos visualizadas, y es la Gaza que baja a Bacalar y después se va a Calakmul y a se sigue hacia Escárcega. Ahí es donde tendremos que tener especial cuidado. Y también, obviamente, los colegas nuestros, aunque no es nuestra competencia en términos de autoridad de gobierno, pues están preocupados, y qué bueno, por el tema ambiental y por el tema social. Preocupa mucho que no se vayan a generar economías turísticas de enclave del tipo Cancún. Cancún es un emporio turístico y Quintana Roo es un estado pobre. A ver, yo creo que este es el tema. Permitir. Perdón que siga utilizando figuras Sí. quizá un poco simples, pero me ayudan a hacerte la pregunta. Ya, hoy tú tienes una población en Cancún que va y se mete a los hoteles, que bebe mucho, come mucho y se regresa. Ni siquiera se da cuenta que está en México. Más de 14 millones de visitantes. Algunos en efecto van a Chichén, mucho menos a mi sitio favorito, que es Calakmul. Te tengo que decir que en el país es el que a mí me tiene mayor fascinación. Claro. Pero en efecto no es lo que hacen, ¿no? Incluso si uno va a Chichén, sí te das cuenta que quienes van, pues es como quien va a Disneylandia. Sí. Entonces sí hay un temor de que en efecto, en ánimo de generar prosperidad, de pronto esas hordas de pronto estén recorriendo la península, pues sí, dejando unos dolaritos aquí, unos dolaritos allá, pero de pronto la península se nos vuelva a Disneylandia. Y esa preocupación está. ¿Cómo hacer que no ocurra? Porque, a ver, tener un valor arqueológico de este tamaño no obligaría a que se vuelva a Disneylandia, pero tendría que hacerse con mucho cuidado, y no somos buenos para hacer las cosas con cuidado, digo. Eso es algo que tenemos que cuidar, y lo que sí, ahí sí yo sí diría, el INE sí es bueno para hacer las cosas con cuidado. Tenemos 80 años funcionando y el país ha crecido. Son duros, ¿verdad? Ha habido termoeléctricas, ha habido hidroeléctricas, ha habido ciudades, parques industriales, hospitales. Yo les digo a los compañeros, pues sabemos hacerlo. Pero a ver. Y sí es una institución que a veces tiene fama, como tú dices, de que somos duros, pero también entendemos que no podemos obstaculizar. Regreso a mi planteamiento. Yo tengo una foto que tomé hace un año de la pirámide de Tulum, que tiene una inmensa letra Z en uno de los muros. No sé después cómo la limpiaron. Es decir, los Zetas fueron y pusieron una marca, un graffiti en la... ¿Te acuerdas de pirámide de Tulum? Sí. Y lo que me explicaban en ese momento, pues es que no tenemos personal suficiente. ¿Cómo es posible que les pidan que se hagan cargo del Tren Maya y no revisiten el tema presupuestal del INAH? Te lo planteo así, claro. Tendrían ustedes que estar ahí con una partida asignada muy importante. Bueno, yo lo que he planteado es que el INE y los proyectos culturales, porque también hay otros con entidades de la Secretaría de Cultura, tendríamos que estar pensando en, digamos, una disponibilidad presupuestal al menos del 1% de la inversión. Si con eso pues, ustedes tendrían capacidad. Sí, pues estaríamos hablando más o menos de 1.500 millones de pesos. Yo creo que con eso podemos hacer muchas cosas. Pues dime dónde firmo para apoyarlos a que eso ocurra, ¿no? Pues aquí en tu programa. Vamos a hacerlo. Llame usted y firme esta demanda por recursos. Sí. Diego, cuando de pronto desde esta conversación que tenemos hablamos de los grupos indígenas, y así lo digo en plural, no es que haya el pueblo indio en México, son los grupos indígenas, de pronto nos deslizamos a suponer que es una cosa en efecto de 1521, y no, esos grupos hoy están aquí, están creando, están produciendo, tienen una identidad potente, 62 lenguas decías hace un momento. A ver, ahí Lina, ¿cómo se relaciona con el presente de nuestra historia? ¿Cuál es esa interacción? Y te lo digo también a propósito del Tren Maya, cómo relacionarse con los distintos grupos originarios que están ahí en la península y que se están sintiendo también marginados. Mira, yo creo que desde las últimas décadas del siglo pasado hay un vuelco en la atención y la mirada del INAH hacia los pueblos indígenas contemporáneos. Que ya no son objeto de buceo nada más. Decantado demasiado hacia la cuestión arqueológica, o decantado mucho, como tú dices, a pensar las culturas indígenas como objeto de museo. Por supuesto que
somos influidos como institución por el alzamiento del EZLN en Tú le 1990. adjudicas al EZLN este vuelco de la mirada. A eso y al movimiento que se levantó de 500 años de resistencia indígena, negra y popular en el 92, que da lugar a la primera reforma constitucional mexicana en materia indígena, donde se reconoce a la nuestra como una nación pluricultural cuya identidad se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Esta nueva visión de país, ¿no? A la cual ahora incorporan también a los grupos afrodescendientes que llegaron con los europeos, por supuesto, supone un recambio en la tarea lina, porque así como te decía, el siglo pasado nos ocupamos de fortalecer la identidad de la nación, el orgullo de país. Ahora, además de esa tarea, tenemos que documentar las diversas identidades. Tenemos que reconocer que México es un enorme mosaico heterogéneo que involucra una diversidad de lenguas, de grupos o formaciones étnicas, de pueblos, de comunidades, de regiones, de sexualidades, de todo. En algún lugar se equivocó Vasconcelos, ¿no? No es una raza que habla por un espíritu, No, son muchas razas exacto. y muchos espíritus. En realidad, la antropología física dice que solo hay una raza en la especie Homo sapiens, que es la Homo sapiens sapiens. No hay la diversidad genética al interior de la especie Homo sapiens, no da para hablar de razas. De razas. Somos una sola raza, pero con una diversidad de configuraciones culturales, lingüísticas, étnicas y pues también fenotípicas, porque hay gorditos, hay narizones, hay amarillos, De hay todo. morenos. A ver, cierro con esta última pregunta. Decías, por un lado, el EZLN, el movimiento de 92, pero también hay intelectuales, ¿no? Voces como la tuya, que han sido muy importantes, y ahora se nos fue quizá la principal, Miguel León Portilla. Sí. Te ruego una última reflexión sobre este historiador mexicano que justamente se preocupó, como debió hacerlo, de mostrar las distintas expresiones actuales de las culturas mexicanas. Pues sí, efectivamente se nos va el gran Tlamatini. Yo creo que ¿Qué quiere decir Tlamatini? Que ahora... Tlamatini es como sabio, Ya. también quiere decir el que conoce las cosas, el que sabe cosas y el que de alguna manera, por lo tanto, tiene conocimiento del sentido de las palabras. Por eso tiene el sufijo tla, que es hablar. Como Nahuatlato es el que habla náhuatl, ¿no? O Tlatoani es el dueño de la palabra, el jefe. Bueno, yo creo que don Miguel representa, en principio, efectivamente la recuperación de una visión distinta del origen de nuestro país. Una visión distinta por cuanto que no es simplemente apelar a las gloriosas civilizaciones que nos precedieron, sino desde esta propuesta que puede tener sus deliberaciones de la visión de los vencidos, significa que nos debemos colocar en la postura de quienes presumiblemente recibieron el embate de esta civilización que nos llegó de sopetón. Pero por otro lado, él insiste desde ese momento y de manera creciente conforme va desarrollando su trabajo y conforme se va acercando el fin del siglo pasado y todo este siglo, insiste en que eso no es una cosa muerta, que es una cosa viva, y que los pueblos indígenas existen, tienen un pensamiento, tienen una palabra, tienen lenguas diversas, tienen comunidades que deben ser reconocidas en su propia forma de ser y de gobernarse. Por lo tanto, se convierte en un defensor de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, no solo los nahuas, que son a los que mejor conoció. Entonces, siempre está insistiendo en que eso no es cosa del pasado. Cuando él visita la capilla de Belén y ve que ahí está el Padre Nuestro en todas las lenguas, siendo él católico, pregunta por qué no está el náhuatl.
y le dice la encargada de la capilla que lo que pasa es que se trata de lenguas vivas, y le dice, esta lengua está más viva que muchas de las que están aquí. Pues Miguel León Portilla se queda con vida en esta época nuestra y en el futuro. Su obra será visitada y revisitada, es uno de los grandes. Sí, yo creo que sí, porque además de que es una obra fundamental y de que abre surco precisamente en la necesidad de reconocer la vitalidad de los pueblos indígenas de hoy, pues también es un hombre de una enorme sencillez, humildad. Le da clases a muchos intelectuales que la merecen. Sí. Diego, no sabes cuánto te agradezco esta conversación. Ha sido una delicia. Gracias a nombre de la audiencia, gracias a nombre mío, de Grupo Radio Centro. Esta tarea que tú haces, que hacen ahí en el instituto, merece todo el reconocimiento y gracias por compartirla esta tarde. Con mucho gusto, Ricardo, de poder platicar. Espero venir pronto a continuar conversando contigo y con tu Tenemos público. Muchos temas. Y tú dime dónde hacemos la petición para que les entreguen esos 1.500 millones, porque si no, no debe haber Tren Maya. Vámonos. Órale, gracias.